Tengan suerte y presenten bien. Adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañero. Nosotros le vamos a hablar sobre el tema de micoplasma y le vamos a mostrar nuestra información. Bueno, voy a comenzar primero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En introducción, género de micoplasma. Son bacterias que carecen de pared celular, pertenecen a la clase de mollicutes, tienen genomas pequeños y tienen un bajo contenido de gram positivo, de un 18 a 40%. Debido a la ausencia de la pared celular, los micoplasmas no son sensibles a los antibióticos que bloquean la síntesis de la pared celular, como la penicilina u otros antibióticos beta-lactámicos. Historia del micoplasma. El nombre micoplasma del griego myces, que es hongo, y del plasma, que es formado, se propuso en la década de 1950 en la sustitución de la expresión organismos similares a los de la pleuroneumonía. En 1898, Notker y Rhodes informó el cultivo del agente causal de la perineumonía contagiosa bovina, que era en ese momento una grave y generalizada enfermedad en los gatos. Hoy la enfermedad es aún endémica en África y en el sur de Europa. La enfermedad es causada por micoplasma. Estos investigadores lo lograron inoculando líquido pulmonar en un animal infectado en una bolsa semipermeable con el medio de cultivo estéril. La bolsa fue colocada en un conejo vivo. Tras 5 a 20 días, el fluido de la bolsa se volvió opaco, indicando la proliferación de un microorganismo. A principios de los años 1960, hubo informes de la gente de la vinculación de Atom en el Alaflos o micoplasma, conocido como el ganado de los parásitos y los roedores, debido a la sensibilidad de los antimicrobianos compuestos, es decir, orgánicos oro sal. La capacidad de crecer del agente Eaton, que ahora se conoce como micoplasma, permitió una explosión de la investigación de la noche a la mañana, que había convertido en el más importante médicamente micoplasma, y a lo que se ha convertido en el más estudiado. A ver, un ratito, por favor, vamos a, como ha mencionado nuestro compañero Torres, en la lámina anterior, los micoplasmas evidentemente son bacterias un tanto raras, porque dentro del grupo importantísimo de bacterias son juntamente con ureaplasma, recientemente descubierto, son los únicos géneros bacterianos que han perdido la capacidad de formar, de sintetizar pared celular. Entonces son bacterias sin pared celular, como lo ha dicho él. Y claro está, esto trae una serie de consecuencias para la clasificación de estas bacterias. En primer lugar, recuerden que cuando hemos hablado de las estructuras de una célula bacteriana, hemos mencionado como el principal elemento la pared celular. Y hemos dicho que es una estructura permanente, aunque aquí evidentemente aparecen excepciones como lo es micoplasma, de ser bacterias sin pared celular. Y esto trae las siguientes consecuencias. Si no tiene pared, quiere decir que su morfología es variable, es pleomorfa, que se presenta bajo diferentes formas, porque todos sabemos que la pared, su función importante es dar forma y rigidez a la bacteria. Al carecer de pared, entonces esta forma no es exacta, no para todas las veces. En este caso, la citoplasmática sustituye a la pared y en esta pared o membrana citoplasmática existen una enorme cantidad de esteroles que favorecen la adhesión de la bacteria. Segundo concepto, al carecer de pared celular, es lógico que algunos antibióticos que actúan sobre la pared celular no servirán de nada, como la penicilina y los beta-lactámicos, como ha mencionado el compañero.
¿Por qué? Porque esos antibióticos actúan directamente destruyendo o inhibiendo la formación de la pared celular. Y al carecer de esta, entonces no hay estructura sobre la que puedan actuar. Y tercero, todos sabemos que la pared celular de las bacterias tiene que ver con la respuesta a la coloración de Gram. Entonces, al carecer de pared celular, también la coloración de Gram no es la apropiada para observar estas bacterias, aunque se utiliza la coloración de Gram y las bacterias micoplasmas se colorean de Gram negativas, pero lo hacen bajo un concepto simplemente de que el colorante safranina es el último colorante que actúa sobre la bacteria y quedan coloreadas de rojo. Por eso es que se utilizan otros tipos de coloraciones, como la de Giemsa, la de Maquiavelo, la panóptica rápida y otras que permiten observar mejor a los micoplasmas. Finalmente nos muestra un poco de la historia. Y si bien la historia se remonta hacia fines del siglo XVIII, como vemos con Ocar y Rux, que ya comienzan a observar una enfermedad grave en los bovinos, caracterizada por problemas respiratorios graves que llevaban a la muerte de muchos animales y que aún sigue siendo un serio problema, como lo indica él, sobre todo en África, que es una de las principales enfermedades que causa la muerte de muchos animales en África. Inclusive desde esa época se saben que eran organismos demasiado pequeños, capaces de burlar los filtros que detienen a las bacterias normales, de tamaño normal me refiero. Entonces, en un principio se pensó que eran virus, debido a su tamaño tan pequeño, porque son los microorganismos más pequeños hasta ahora conocidos. Y sin embargo, ya en los años, en el siglo XIX, en pleno siglo XIX, se descubre a estas bacterias en enfermedades graves en los humanos, produciendo también problemas respiratorios. De ahí porque durante mucho tiempo se le dio el nombre de esa abreviación de PPLO, que significa en inglés organismos pleuroneumonoides, indicando con esto que son organismos que afectan el sistema respiratorio en particular. Se han hecho muchos estudios acerca del micoplasma y últimamente con mayor fuerza porque se han descubierto más de 100 especies que existen de micoplasma y muchas de ellas causan enfermedades en los humanos y también un gran número de esas especies son responsables de enfermedades en los animales, como seguramente vamos a ver en diapositivas posteriores. Siga, por favor, Kevin. Bueno, en pocas palabras, y para hacer un mejor detalle de la historia del micoplasma, los micoplasmas fueron descritos por primera vez en 1898 por Notcar y Rowe. Ellos aislaron al micoplasma de algunos casos de pleuroneumonía bovina. En ese mismo siglo se aisló de carneros y cabras la segunda especie de micoplasma y se las denominó PPLO, que es Pleuroneumoniae liorganis. Todos los micoplasmas fueron descritos en el siglo XX. En 1944, Ayton y Cole lograron aislar al micoplasma Pneumoniae en un caso de neumonía atípica primaria, pero pensaron que se trataba de algún virus, mientras que Marmion y Goldberg en 1960 sugirieron que era un PPLO. Sin embargo, no fue sino hasta la década de los 60 cuando se definió correctamente el género micoplasma. Los micoplasmas están taxonómicamente separados de otras bacterias, habiendo sido asignados de su propia clase, que es Mollicutes, Mollis, Suave, Cutis y Piel, la cual posee 3 familias principales: el Mycoplasma tazae, que abarca el organismo que infectan y colonizan a los humanos y a los animales; el Spirinoplasmataceae, los micoplasmas vegetales, atacan principalmente todo lo que es las plantas; el Acholeplasmataceae, la mayoría de las cuales son aislados de aves. La cuarta familia, que es la Anaeroplasmataceae, está conformada por aenorobios.
estrictos que han sido aislados del ganado y aves, siendo desconocida su capacidad de infectar al ser humano. La familia de Mycoplasmataceae está compuesto por 6 géneros reconocidos, 2 de los cuales son responsables de la infección humana, el Mycoplasma y la Ureoplasma. El género Microplasma tiene al menos 3 especies que infectan a los humanos. Taxonomía. Está en dominio, que es bacteria. Filum, Tenericutes. En reino, bacteria. En clase está se va a Mollicutes. El orden sería de Mycoplasmatales. La familia, Mycoplasmataceae. El género, que son 2, sería el Mycoplasma y el Ureoplasma. Especies patógenas del Mycoplasma. Como estaba diciendo el doctor, existen más de 100 especies que han sido reconocidas del género Mycoplasma, pero de estas son 4 las principales especies que se conocen, o sea, que son las más importantes, que sería el Mycoplasma genitalium, el Mycoplasma laboratorium, el Mycoplasma hominis y el Mycoplasma pneumoniae. El Mycoplasma genitalium es una diminuta bacteria parasitaria que vive en las células ciliadas y epiteliales del tracto genital y respiratorio de los primates. Es la bacteria de vida independiente más pequeña conocida y es considerada también el organismo con el genoma más pequeño aparte de los virus. El Mycoplasma hominis es una especie de bacteria de la familia Mycoplasmataceae, pertenece al nivel 1 del riesgo biológico. Es un microorganismo anaerobio, filamentoso, de pequeño tamaño y sin pared celular. Metaboliza la arginina, pero no la glucosa. El Mycoplasma laboratorium es el nombre que se aplicó a una bacteria generada de manera parcialmente sintética, derivada del código genético del Mycoplasma genitalium, comenzando con el genoma, que consta de 482 genes formados por 580.000 paredes de bases, dispuestos en un cromosoma circular, de forma sistemática. Eliminaron genes hasta encontrar un grupo mínimo de 382 genes que pudiese mantenerla con vida. El Mycoplasma pneumoniae es llamado también agente de Eaton por el investigador que lo aisló por primera vez. Causa enfermedades del aparato respiratorio como la tranqueobronquitis y la neumonía atípica. Son las bacterias de vida libre más pequeñas. Son peculiares debido a la ausencia de pared celular y a la presencia de esteroles en su membrana celular. Hábitat y ecología. Están ampliamente, la podemos encontrar en todo el medio ambiente, la naturaleza, que es pasto, tierra, agua, hasta en el aire. Parasitan en los humanos, en los mamíferos, en los reptiles, en los peces, en los artrópodos y en las plantas. Su hábitat primaria es la superficie mucosal del extracto del respiratorio y el urogenital, ¿cómo se llama? En los ojos, el canal alimenticio de las glándulas mamarias y las articulaciones. Factores de virulencia. Resistencia al medio ambiente, al sistema inmune y antibiótico-terapia, reproducción de biofilm en materiales inertes y tejido. Resistencia a la fagocitosis, polisacáridos de envoltura y productos solubles que dañan la membrana del lisosoma. Adhesividad mediante proteínas de citoadhesión y receptores de cianolipoproteínas. Características celulares. Mide generalmente menos de una micra. Las células de Mycoplasma pneumoniae tienen forma redondeada y poseen una extensión puntiaguda sobresaliente.
muy pleomórficos, formas plásticas, filtrable, membrana celular, vive y se desarrolla en medio osmóticamente estable. Característica de cultivo. Forma colonias pequeñas, un medio libre de célula. Es típico que el centro de la colonia esté embebido bajo la superficie. Pueden presentar un aspecto de huevo frito, con 5% de CO2 bajo condiciones microaerófilas de 3 a 10 días a 370. Colonias son redondeadas y pequeñas, superficie granulosa. Susceptibles a la desinfección y los desinfectantes, microcolonias con aspecto de huevo frito. La mayoría son anaerobios, no se multiplican en el medio ambiente. La mayoría son específicos de hospedador, centro oscuro enterrado en el lagar. Ahí, como podemos observar las imágenes. Revisión de las enfermedades. Especie de microplasma. Microplasma micoides. Micoides, colonia pequeña, ganado bovino, es la hospedadores. Enfermedades, neumonía contagiosa bovina. El otro es microplasma bovis, ganado bovino, es los hospedadores. Enfermedades de mastitis, neumonía y artritis. Microplasma agalactiae, en los hospedadores son las ovejas, cabras, y las enfermedades es agalacitia contagiosa. En el microplasma capricolum, en las cabras, neumonía contagiosa caprina, es la enfermedad. En el microplasma micoides, colonias grandes, en las ovejas y cabras. Pleuroneumonía, mastitis, septicemia y poliartritis. El microplasma de capris, cabra, septicemia, pleuroneumonía, artritis y mastitis, las enfermedades. En el ioneumoniae, en los cerdos, las enfermedades son neumonía enzootica. En microplasma iornis, cerdo de 3 a 10 semanas de edad, las enfermedades policerositis. En el microplasma iosnoviae, en los cerdos de 10 a 30 semanas de edad, la enfermedad es poliartritis. En el microplasma gallicetium, los hospedadores son los pollos y pavos. Las enfermedades, enfermedad respiratoria crónica, sinusitis infecciosa. En el microplasma synoviae, en las aves, la enfermedad de sinovitis infecciosa. En el microplasma maleagritis, en los pavos, los hospedadores, las enfermedades son aerosaculitis, deformación de huesos, crecimiento e incubalidad disminuidos. A ver, por favor, no lo pase. Me asustó un poco cuando explicaba nuestro compañero Kevin, porque mencionaba 4 especies, pero estaban referidas únicamente a afectar al humano. Tienen interés como vía de ilustración en nuestro conocimiento tener en cuenta esas especies, pero este cuadro es principalmente el que debemos nosotros recordar con mayor frecuencia o analizarlo con mayor frecuencia, porque aquí está mencionando precisamente las especies que tienen que ver con la salud de los animales. Si bien las características generales en cuanto a tamaño, en cuanto a forma de colonias, en cuanto a crecimiento y todo lo demás, son similares tanto para las especies que afectan a los humanos como animales, lo que nos interesa es esto: ¿qué especies tiene el género? Ya mencionaba, hay más de 100 especies, obviamente no van a mencionar las 100 especies, sino que van a resaltar con las más importantes. Y como podemos ver, hay varias especies, y algo que resalta sin necesidad de analizarlo
es que una especie de micoplasma tiene predilección por atacar a una especie animal en particular. Como han visto, hay para el ganado bovino, para las ovejas y cabras, para los cerdos, para las aves, en fin, y también, como lo ha mencionado, para los humanos. A eso se llama especificidad de especie o un alto grado de selectividad, que se manifiesta porque una especie determinada de micoplasma tiene predilección por afectar la salud de una determinada especie animal, o en algunos casos a más de una especie, cuando entre esas especies animales hay similitud, semejanza. Sabemos bien que anatómica, fisiológicamente, entre ovejas y cabra hay muy poca diferencia. Y entonces, en estos casos, algunas especies de micoplasma afectan indistintamente a ambas especies. Y finalmente, en cuanto a las enfermedades, estamos viendo que son diversas las enfermedades, pero tienen un común denominador. La mayoría de ellas tienen que ver con problemas respiratorios. O sea, en su gran mayoría afectan a las vías respiratorias, provocando graves y difíciles neumonías de controlar. Pero también estamos viendo que puede haber septicemia, o sea, una infección generalizada, puede haber artritis, puede haber mastitis, pueden haber inflamación de los senos paranasales a través de sinusitis, perdón, y se pueden dar una serie de afecciones provocadas por las diferentes especies. Siga, por favor. Ya. Agalactia contagiosa. Los animales infectados excretan los organismos en la orina, las heces y los flujos nasal y ocular. Y las secreciones, incluso la leche, las especies microplasma, se pueden excretar durante más de una lactancia. Entre lactancia, el organismo puede sobrevivir en los ganglios linfáticos supramario. Los animales portadores pueden permanecer infecciosos durante meses y en algunos casos por más de un año. ¿Qué es la galaxia? A ver, vamos. La galaxia contagiosa, ok, nos muestra que el efecto se está produciendo una queratoconjuntivitis, llamamos, o sea, una inflamación de la córnea, daño en la córnea y inflamación en las conjuntivas que puede también provocar, pero aquí el daño principal al indicar a Galactia es que la bacteria afecta sobre todo a la glándula mamaria. Provocar la galaxia se caracteriza por la disminución de la capacidad del animal de producir leche por acción de la bacteria, pero no se conforma la bacteria con provocarle daño a nivel de glándula mamaria y disminuir la producción de leche, sino que puede diseminarse a otros órganos, como podemos ver, está mostrando una lesión seria, como una opalescencia, una nube, como decimos vulgarmente, en el ojo, que es provocada por el micoplasma. Siga, por favor. Mastitis en caprino. La mastitis es la inflamación de las glándulas mamarias, ubre, inflamación que es más comúnmente debida a infección como un patógeno, pero que también puede ser ocasionada por herida y menos comúnmente por alergia y neoplasia. Se caracteriza por un cambio físico, químico y generalmente bacteriológicos en la leche y por cambios patológicos en la ubre. Aunque la fotografía no está mostrando ovinos, evidentemente esta mastitis es más en caprinos. Siempre hay que tener cuidado, estamos hablando de caprinos y ponemos una fotografía de ovinos, hay que tener cuidado siempre. ¿Ya? Siga. Pleuroneumonía contagiosa bovina. La pleuroneumonía o pleuroneumonía contagiosa bovina, PCB, es una enfermedad respiratoria contagiosa caracterizada por originar perineumonía fibrinosa en el ganado bovino. Por originar perineumonía fibriosa en los ganados bovinos y otros rumiantes, causada por micoplasma, micoides, subespecie, micoides, biotípico bovino, que normalmente se transmite por vía inhalatoria
tras un contacto estrecho entre animales. Se manifiesta con anorexia, fiebre y signos respiratorios, aunque pueden existir infecciones asintomáticas. Suinos, enfermedades de la piel. Micoplasma suis. Es un microplasma que infecta a los eritrocitos causando anemia. Anteriormente esta enfermedad se llamaba la eperitrozoonosis y se pensaba que estaba producida por una riqueza llamada Eperitrozoum suis, que se adquiere a los eritrocitos gracias a los avances técnicos. Se ha reclasificado este organismo como un microplasma. Las enfermedades clínicas es más común en lechones, lactantes y cerdos de engorde, aunque puede producir problemas reproductivos. Este organismo es capaz de cruzar la placenta y ser responsable del nacimiento de lechones débiles y pálidos y de mortalidades predestete elevadas. Está ampliamente intentado detectarse tanto en animales sanos como enfermos. Síntomas: enfermedades agudas, anorexia, fiebre de 40 a 42, anemia, aumento de la respiración, anestro, piel pálida, ictericia, agalactia, abortos, aumento de repeticiones, producción de la concepción y fallos reproductivos. El control. Considere los siguientes tratamientos y consulte con su veterinario. Las tetraciclinas y los arsenicales orgánicos se han usado con éxito. Algunos organismos son intracelulares, lo que dificulta su tratamiento de desinfectar el equipo de procesado de lechones, cambio frecuente de aguja durante vacunación o inyecciones. Micoplasma bovis. Es causante de neumonía bovina, artritis, alteraciones genitales y aborto. Control. Las infecciones por micoplasma bovis pueden tratarse con antibióticos como tetraciclina y macrolidos. No es utilizar ningún betalactímico, penicilina. Es muy importante. La detección es muy importante de detección y tratamiento precoz, así como realizar un tratamiento prolongado de 10 a 14 días. Microplasma genitalium. En el varón, uretritis, balantitis o protitis. En las mujeres es menos sintomática. Puede originar uretritis, cervicitis, endometritis, enfermedad inflamatoria pélvica, coriominionitis y aborto espontáneo. Cerca del 50% de las mujeres que sufren infección por microplasma genitalium sufren con infección por N. gonorrhoeae y trachomatitis o vaginalis. Tratamiento: acitromicina de 500, seguida de 250 días oral durante 4 días más. Esta pauta parece más eficaz que la de dar 1 gramo en dosis. Única cerda del 10% de aislados son resistentes a macrólidos, especialmente en pacientes que previamente ya recibieron acitromicina.
ver, ¿cómo empezar? Esperaba más, compañera González y compañero Torres. Han tenido todo el tiempo del mundo para organizar un tema. Y si bien han encontrado datos importantes, no le han dado la importancia necesaria a la parte animal, aunque han mencionado algunas de las enfermedades. Me hubiese gustado que ese cuadro que mostró la compañera, donde muestra las especies, las diferentes especies y sus enfermedades, ese cuadro hubiese sido desarrollado. Aunque también algunas de las enfermedades están ahí. Ratificando, ¿cuál es la importancia de este género bacteriano? En primer lugar, no nos ha hablado de factores de virulencia. ¿Cómo produce la enfermedad? Y todos preguntarán, si no tiene pared, ¿cómo resiste la acción? Obviamente, si no tiene pared, no tiene cápsula. ¿Cómo resiste la acción de la fagocitosis? ¿Cómo hace para burlar, para infectar al organismo del animal? Y su principal factor de virulencia está en la capacidad adhesiva que tienen hacia las células del organismo animal. Pero aunque no producen en gran medida enzimas, está claro que la adhesividad es la más importante. Tienen una capacidad notable para burlar la fagocitosis al destruir los lisosomas. Y como no actúan sobre ellos los antibióticos beta-lactámicos, entonces muchos de los tratamientos que se sugieren para solucionar problemas de micoplasmosis no dan resultado debido a que estos antibióticos, como ya hemos dicho, no actúan sobre estas bacterias. Resumiendo, en cuanto a las enfermedades, los micoplasmas afectan principalmente el sistema respiratorio. Son parásitos, por eso son parásitos obligados de las membranas mucosas de las vías respiratorias altas de la boca, también del área genital y de las articulaciones. Y eso conlleva que al ser parásitos obligados estén algunas veces como con vida saprofítica durante un tiempo, aprovechando las bajas de inmunidad de los animales para provocar enfermedad. Y es ahí donde se manifiestan con mayor fuerza. También, como hemos visto, afectan otros sistemas y tejidos. Pueden afectar el sistema digestivo, pueden afectar el sistema urogenital, pueden afectar órganos internos como vaso, hígado, pueden afectar a la vista, produciendo diferentes infecciones a nivel ocular, pueden afectar las articulaciones. En fin, son una enorme cantidad de especies de micoplasma que afectan a los animales y que causan daño y enfermedad. Por ejemplo, en la avicultura, que no han nombrado con mucha fuerza la avicultura, en la avicultura hay muchas especies de micoplasma que causan daño, pero las más sobresalientes es el Mycoplasma gallisepticum y el Mycoplasma synoviae. El gallisepticum está conjuntamente con otras bacterias provocando la famosa enfermedad crónica respiratoria de las aves, que tanto daño económico causa a la avicultura. Es decir, las enfermedades respiratorias son el diablo de las aviculturas, es decir, son las enfermedades que causan mayor pérdida económica en su producción, que si bien no matan aves con facilidad, provocan que estas aves mermen su producción. Si son aves de postura, disminuyen su postura en más del 50% cuando están enfermas. Dejan de comer, dejan de beber agua. Y si son parrilleros, se retrasa notablemente su desarrollo del ave y eso es de la pérdida económica. En el caso de los cerdos, particularmente hay varias especies, pero en ellas el Ioneumoniae es que produce
la enfermedad respiratoria